A veces nosotros pensamos, egoísta, ¿yo en qué soy egoísta? Pero acá hay varias definiciones de egoísmo y las vamos a ver juntos y vamos a ver que es una cualidad que tenemos todos. La palabra egoísmo proviene del latín, que en realidad son dos palabras en latín. Una es ego, que significa yo, individuo, y la otra es ismo, que es la práctica repetida de algo que nos beneficia a nosotros mismos solamente. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española dice que egoísmo es un deseo, un amor inmoderado y excesivo para atender desmedidamente nuestras propias necesidades sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Pero en realidad a mí la definición que más me gustó fue la que da el judaísmo, donde el judaísmo dice que cuando el pensamiento y la emoción justifican nuestros deseos sin considerar las consecuencias, eso es egoísmo. Vuelvo a repetir, cuando el pensamiento y la emoción justifican nuestros deseos sin considerar las consecuencias. Y de esta frase me gustaría que nos quedemos con la palabra deseo, que en realidad sería como la génesis del egoísmo, ¿no? Porque mirando el desarrollo de un ser humano y haciendo un paralelo con la vida espiritual, nosotros podemos decir que en el vientre materno, al igual que en el espíritu en un principio, el alma no posee conciencia de deseo. En lo espiritual, en nuestra alma, mientras está en el vientre materno, no desea nada, porque todas las necesidades están satisfechas. Ahora, cuando llega al mundo el ser humano, cuando nace, sí surge el deseo. Pero ¿qué pasa? Como es un bebé, ese deseo está totalmente satisfecho por los padres. Entonces, el niño solo desea saciarse y listo, ya su deseo está cumplido. Pero a medida que va creciendo la persona, el deseo se empieza a intensificar y también se empieza a expandir. Y se expande en todos los ámbitos de la realidad. Se expande en el instinto, se expande en las emociones, se expande en el pensamiento. Y entonces pensamos nosotros que cómo solucionar este problema del deseo cumplido. Y la Torah nos da un sistema educativo que nos enseña en esta educación a relacionarnos con el deseo en cada etapa de nuestra vida, a relacionarnos positivamente con el deseo. Porque el deseo es como la electricidad, puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Si la uso para bien, bueno, me ilumina la casa, pero si meto los dedos en el enchufe me mata. Entonces, no es que el deseo en sí mismo sea algo negativo, sino que va a ser positivo o negativo en tanto como lo tomemos nosotros y lo apliquemos a nuestra vida. En Levítico 14 habla de la Sará, y voy a un poco remitirme a esto para llegar al punto del egoísmo. Cuando se cuenta que cuando los cananeos escondían los objetos valiosos en las casas, detrás de las paredes. Bueno, sucedía entonces que esa casa muchas veces le llegaba la tzara, que nosotros lo traducimos como lepra, pero en realidad era una enfermedad espiritual. Y entonces cuando esa casa adquiría tzara, debía ir el sumo sacerdote a comprobar que existiera tzara en esa casa, pero había algo que debía hacer el dueño de la casa. Primeramente debía raspar las paredes, y cuando raspaba las paredes sacaba los objetos que había escondido, y no solamente que los sacaba esos objetos, sino que para que pudiera entrar el sumo sacerdote, debía sacar esos objetos al exterior. Cuenta el Midrash que era una corrección del egoísmo esto. ¿Por qué? Porque al sacar los objetos, los
vecinos podían ver que habían pedido, por ejemplo, prestado un objeto y el dueño de casa le había dicho que no lo tenía y ahora lo tenía ahí en el patio de su casa. Y muchas cosas que él negaba a brindar a los otros y a compartirlas, ahí estaban, pero él las había escondido detrás de las paredes para que nadie se enterara y pudiera estar él en una situación de no compartir. Bueno, cuando llegaba el sumo sacerdote y esta persona no analizaba a través de la Sará qué sucedía, que tenía que corregirse, la Sará pasaba a un plano distinto. Llegaba a la ropa. Las ropas que son elementos de nuestra honra, porque tapan nuestra desnudez. Y entonces llegaba a la ropa. Y hacía nuevamente analizar que algo pasaba dentro de esa persona, de esa casa. Pero aún más, si esta persona no volvía en sí, la Sara ya llegaba a su cuerpo, afectaba a su cuerpo, si no había un arrepentimiento. Y justamente dicen que la Sara se daba por el lashon hará, por hablar mal del otro, por no pensar en el otro, es una forma de egoísmo. Entonces fíjense hasta qué punto la Torah toma el egoísmo con tanta importancia, pero al mismo tiempo va escalonando los niveles para que nosotros podamos reaccionar y correr. Bueno, estoy hablando de la antigüedad, ¿no es cierto? Siempre en el deseo de que uno reaccione y se vuelva, que piense si lo está haciendo con un deseo propio, inapropiado, que no va a beneficiar al otro. Ese análisis permanente que debemos tener en nuestra vida. Se cuenta un ejemplo muy claro de egoísmo, que un hombre tenía la necesidad de conseguir un clavo grande. Y preguntó a los vecinos y ese clavo no aparecía, nadie lo tenía. Entonces comenzó a subirse a los techos, a diferentes techos, para ver si encontraba el clavo que necesitaba, hasta que llegó al palacio del rey. Y ahí sí encontró el clavo grande que necesitaba. Entonces trabajó y logró sacar el clavo. Y ese clavo sostenía una lámpara muy grande en el salón del palacio del rey. Y ese día había una gran fiesta en el palacio. Y esa lámpara se cayó e hirió a mucha gente. Muchos se accidentaron con la caída de esa lámpara. Se arruinó la fiesta. Pero él se fue contento porque había conseguido el clavo que buscaba. Bueno, ese es un ejemplo muy, muy gráfico de lo que es el egoísmo. No importa cuánto pueda yo perjudicar al otro, solo es mi deseo de satisfacerme a mí mismo sin considerar las consecuencias. Nachmanides, un famoso rabino de Girona y de Cataluña, tenía una forma muy importante de ver, muy característica, muy propia de ver la vida. La forma que Nachmanides veía la vida era prácticamente única. ¿Por qué? Porque él veía a la humanidad como un ser único, como un Adán. Así veía Nachmanides a la humanidad. Y veía cada órgano de ese cuerpo como un pueblo. Y veía cada célula de ese pueblo como un ser humano. Cuando todas esas células funcionan bien, el cuerpo está sano. Pero basta que una célula se enferme, que va a empezar a afectar a todas las otras células y va a dar un cáncer. Cuando una célula se degenera, da cáncer. Y justamente el egoísmo es un cáncer espiritual. La persona que es egoísta tiene que saber que tiene un cáncer espiritual, porque está impidiendo que las otras células, que todos los otros semejantes que las rodean, pueden funcionar bien, ¿no? Me gustó mucho esto de Nachmanides, pero también me gustó mucho otra historia que es lo contrapuesto al egoísmo, que es una historia del Hafetz Haim, un hombre muy importante de Israel, que dice que cuando el Hafetz Haim llegaba a su casa,
cada Shabbat, él cantaba el Shalom Aleichem rápido y hacía el Kiddush rápido, y sus alumnos le preguntaron un día, pero Rabino, ¿qué pasa que todo tan rápido? Y entonces él les dijo, le contestó, bueno, la persona que trabaja sirviendo en mi casa, ella también desea hacer el Kiddush y cantar el Shalom Aleichem con su familia. Por lo tanto, yo no la puedo detener. Entonces mi deseo sería cantarlo lento y hacer el kiddush, pero por amor a otro me privo de hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo para beneficiar a la otra persona. Entonces lo hago sin demora. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde trabajamos nuestras cualidades para pensar en el prójimo? ¿Hasta cuándo estamos preocupados pensando de no satisfacernos siempre a nosotros mismos, sino negarnos, a veces no salir con lo que nosotros queremos, pero en pos de lo que otros también desean? Yo creo que ese debe ser un poco el razonamiento nuestro en este tema del egoísmo, ¿no? Ahora he buscado algunos ítems para que nosotros nos podamos analizar de alguna forma si somos o no egoístas, si estamos encuadrados en una de estas cosas que yo les voy a compartir, y que las analicemos no simplemente para salir tristes o desahuciados, sí, yo soy un gran egoísta, y sino para ver en qué puedo cambiar, en qué puedo mejorar, que no va a ser una tarea fácil, porque el egoísmo ya viene impreso en nuestro ADN, es así, pero siempre podemos caminar un poquito más hacia la perfección, a mejorarnos y bueno, estar cada día mejor con Dios, ¿no? Fíjense lo que dice en este análisis que se da del egoísmo. Dice que las personas egoístas no escuchan a los que están en desacuerdo con ellos. Directamente ponen una barrera a eso y carecen de humildad. Es decir, lo saben todo, ellos no consideran otro pensamiento más que el de ellos. También las personas egoístas apoyan a aquellas causas solo cuando tienen intereses a su favor. Es decir, aquí el altruismo no existe, el trabajar para otros desinteresadamente no existe. Es decir, siempre que tenga un interés común, un interés a favor, a eso sí lo voy a apoyar. Pero algo que no me beneficie personalmente, no lo voy a hacer. Solo sus metas son importantes. Y para eso va a luchar, como dijimos, y va a buscar el apoyo, y solamente cuando sus metas sean cumplidas. Utiliza las cosas de su alrededor solo para beneficio propio. Nunca va a pensar en el otro. Solo se beneficia a sí mismo. Y fíjense ustedes, algo quizá que sea simple, algo muy, por decirlo, doméstico, pero si tengo que elegir, por ejemplo, en una cena, una presa de pollo o lo que sea, voy a elegir la mejor y me voy a satisfacer yo, no importa el resto. Aún en esos detalles que son tan simples, tan domésticos, podemos ver que siempre el egoísta va a intentar satisfacerse a sí mismo sin importar el que está a su lado. Pasan por encima de los demás con el solo hecho de cumplir los objetivos. No me importa, como decimos acá en la Argentina, pisar la cabeza. Con tal de que yo cumpla con lo que quiero, arraso, y ni siquiera me queda cargo de conciencia de eso. Y después también se quejan y culpan a otros cuando las cosas no les salen bien. Siempre hay un culpable, pero nunca asumen quizá que la culpa es de ellos por una mala gestión o por lo que han hecho. Siempre están culpando a otras personas. Creo que analizando esto, sí nos vamos a encontrar quizá en alguno de estos puntos, ¿no? Y qué lindo sería poder identificarlos para decir, bueno, en esto tengo que prestar mayor atención y trabajar en eso, porque justamente el judaísmo habla de que el propósito nuestro es la acción.
Rechazo. ¿Cómo hacer? Te escuchamos cortado más. Sí, espera que se me voy a abrir el mío. ¿Se ve la imagen, Ana? No sé, pero no importa si no se ve. Ana. Vamos a escuchar, no hay ningún problema. Porque a veces cuando hay una mala conexión a internet, la imagen no se preocupen. Bueno, discúlpame, hubo una llamada y por eso se cortó. Pero ahora estamos bien de nuevo. Vale. Bueno, voy a seguir un poquito aunque no lo vea, pero voy a ver si intento entrar por este otro lado. Bueno, lo que les decía, algo que me gustó mucho es que nosotros decimos cómo empieza la Torá. La Torá empieza con la letra Bet, ¿no? La letra Bet, que sabemos que la letra en hebreo tienen numeración. La Bet sería el número 2. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué empieza la Torá con Bereshit, con la letra Bet, con el número 2, cuando en realidad tendría que empezar con la Aleph, el número 1? Y dicen los cabalistas, es porque nada se puede hacer de uno. Siempre tenemos que ser dos. Es decir, tenemos que unirnos, no podemos ser solitarios. Por eso la Torah empieza con la Bet, con 2. Y fíjense también que la palabra Berajá, bendición, también empieza con la Bet. Es decir, hay bendición cuando nosotros nos unimos con otras personas y estamos ahí, ¿no es cierto?, juntos trabajando. Ahora, para concluir, ¿no es cierto?, fíjense que una vez le preguntó a Rabbi Nachman, una persona le dijo, Rabbi, yo me siento triste, me siento que estoy mal, me siento que estoy triste. ¿Qué me aconsejaría usted para poder vivir con felicidad? Y él le dijo de esta forma, necesitas pensar que eres una pequeña criatura a la que el Creador le dio las misbot como medio para unirse a Él y cumplir su propósito en la vida. Y cuando nosotros nos unimos al Creador generosamente para cumplir misbot, para hacer bien al otro, para ser altruistas, no buscar todo para nosotros mismos, estamos cumpliendo nuestro propósito en la vida y estamos siendo generosos y la consecuencia es que vamos a ser felices.